Uno se conecta con la realidad que vive y hablábamos hace un ratito en el inicio del programa sobre la vorágine del día de cada uno, 16, 17 horas, algunos más, otros menos, otros con una intensidad o un estrés increíble. ¿Y nosotros qué? Yo digo ¿y nosotros qué? Hablando sobre nuestra salud. Y después uno dice, bueno, nuestro reloj biológico indica que vamos a vivir la media tantos años. ¿Y cómo llegás a ese momento? Bueno, tratar de llegar de la mejor forma posible. Yo no sé si hay secretos, pero me parece que hay conductas, hábitos y cosas que uno debe cuidarse yo digo, cuidarse a uno es cuidar al resto, para que el resto no pueda, después no tenga que correr por uno mismo y uno se pueda valer de la mejor forma posible durante la mayor cantidad de tiempo posible. Vamos a hablar del reloj biológico, de la longevidad. Algo que hasta se han hecho películas, El elixir de la vida y muchas otras cosas más. Estoy en contacto para hablar sobre la importancia que tiene los buenos hábitos, y ya los va a describir el doctor Gonzalo Díaz Babio, que es médico cardiólogo especialista en medicina del deporte, sobre las costumbres que hay que adoptar para tener una buena longevidad. Doctor, ¿cómo le va? Sebastián Shapiro lo saluda aquí en Duplex en LU2 de Bahía Blanca. Gracias por atenderme. ¿Cómo va? Mucho gusto. Buenas tardes, Sebastián, y a todos. ¿Todo bien? Bien, bien. Acá andamos escuchándote ahí todo lo que decías, que estoy completamente de acuerdo. Vamos a ver qué es lo que puedo responder y ayudar yo. Seguramente de mucho, Gonzalo. Sí, bueno. hay mucho por... lo primero que le voy a preguntar es... hay muchas personas que buscan... No le digo la vida eterna porque suena a película, pero yo digo que buscar una buena longevidad. Entonces, dentro de esa buena longevidad, ¿cuándo debemos empezar o qué hábitos debemos tener para tener una buena longevidad? ¿Y qué significa esto? Bueno, por empezar, lo interesante es que, así como vos decís, buscar una buena longevidad, uno piensa en muchos años, y entonces uno piensa, bueno, me tengo que cuidar cuando soy más grande, tengo que prestar más atención a algunas cosas, y en realidad creo que un poco el truco está en empezar desde muy temprano, ¿sí? Muy temprano en etapas de la vida, me refiero. Cambiar hábitos de joven es mucho más fácil que cambiar hábitos de grande, por ejemplo, ¿no? Y cuando uno hace una recomendación, por ejemplo, en alguien que ya tiene algunos años y que tiene problemas con la presión y que tiene que comer sin sal, y uno hace esa recomendación, y bueno, es más difícil en alguien de 60 y pico, 70 años, convencerlo que deje de comer sal cuando toda su vida comió con sal. En cambio, es distinto si lo enfocamos desde los 20 años, por ejemplo, y empezamos a adquirir buenos hábitos, es mucho más fácil implementarlos, y eso después, a largo plazo, nos va a ayudar. Eso es así. Gonzalo, que la actividad física, ¿qué rol juega en todo esto? La actividad física es fundamental. Ya cada vez en los últimos años aparece más evidencia. Al principio uno decía, bueno, es obvio que hacer actividad física hace bien, pero ya en los últimos años hay trabajos y estudios que muestran que la gente que hace determinada cantidad o determinado tipo de actividad física tiene menos mortalidad. Inicialmente se hablaba de cardiovascular, o sea que había menos enfermedades del corazón, pero también esto se empezó a ver que va mucho más allá del corazón y que también afecta positivamente a muchas partes del cuerpo, y sobre todo un tema interesante que son, por ejemplo, enfermedades oncológicas que se vieron también disminuir en incidencia en pacientes que hacían actividad física al margen de otras también actividades de la vida saludable, digamos. Tal cual. Los lazos en cuanto a las relaciones humanas, la sociabilización, ¿qué factor juega? Digo porque algunas veces, cuanto más grande se pone la gente, a veces se queda cada vez más sola o dice, no, me quedo en casa, no salgo, tengo frío, tengo pocos amigos. Bueno, y muchos dicen, no, los alientan, anda a algún lugar, sociabilizá, anda a algún club, la charla, el café, la vueltita y encontrarse con la gente, no perder la vincularidad, sea del tipo que fuere. ¿Es importante?
Sí, es un punto interesante esto que decís, porque la verdad que lo estaba pensando en la pregunta anterior y me das como el pie perfecto para decir que es otro de los puntos importantes, muy importantes, que es las actividades sociales mejoran, afectan positivamente a todo digamos, la parte cognitiva, ¿sí? A mantenernos, digamos, a medida que pasan los años, uno continúa necesitando estímulos que mantengan la mente activa, y la parte social cumple un rol muy importante. Así que, si bien en todas las edades es importante, el peso que tiene en lo que es la mejoría de los aspectos cognitivos y sociales en la relación con otras personas, también en cuanto a lo que es el estado de ánimo, hay mucha menor tasa de depresión en gente adulta, mayor incluso, que hacen actividad física, porque ese contacto, no solo físico, sino también en cuanto a lo social, mejora muchísimo las tasas de depresión, y como te decía, también lo cognitivo, mantiene la mente activa el hecho de estar en contacto y charlando mientras uno hace actividad física con otras personas. Así que en todas las áreas es importante, pero más aún en lo que sería tercera edad, y más hoy en día con la expectativa de vida es cada vez mucho más en aumento, ¿no? Antes por ahí uno consideraba a alguien grande con 60 años, y ahora 60 años está completamente activa esa persona. Plenitud, sí, hay gente que con 60 años uno lo ve en plenitud absoluta. ¿Cuál es la tasa de vida hoy en edad? Eso depende mucho de cada país, pero básicamente y muy a grandes rasgos está mucho más allá de los 70 años, y ya llegando a los 80 años, en un promedio muy rápido que te hago, porque obviamente depende de un montón de otras características, sobre todo de diferentes países, niveles socioeconómicos, pero ha subido 10 años la expectativa de vida en los últimos 40 años, digamos. ¿Esto hablando de la Argentina o a nivel mundial? En general, a nivel mundial, la Argentina acompaña más o menos las mismas tasas, pero en general, a nivel mundial. Igual te vuelvo a repetir que uno ahí considera que hay, digamos, diferentes niveles estadísticas en el mundo, pero a grandes rasgos, digamos, Argentina está dentro del promedio y acompaña esas tasas, gracias a digamos, uno que también dice todo el tiempo que es no solo llevar los hábitos saludables, sino también muchas veces cumplir los tratamientos médicos que hoy hay para un montón de factores de riesgo, por ejemplo la presión alta, el colesterol, que antes era muy difícil manejarlos y hoy es mucho más sencillo con los tratamientos que hay, que son bastante simples, digamos. Tal cual. Gonzalo, gracias por atenderme y por estos conceptos importantes. Bueno, muchas gracias a ustedes y buenas tardes. Un abrazo. El doctor Gonzalo Díaz Babio, médico cardiólogo, especialista en medicina del deporte, hablando sobre, no les digo los secretos de la longevidad, pero sí con tips pero muy importantes a tener en cuenta para, por lo menos, encauzar una longevidad en la mayor plenitud posible.